detuvieron a la esposa del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se llama Rosalinda González Valencia, considerada la jefa. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Despierta, la esposa del Mencho inmediatamente destruyó su celular para evitar revelar los lugares donde había estado. Es la principal operadora financiera de la organización criminal que desbancó al cártel de Sinaloa, al del Chapo Guzmán, como la más poderosa del país. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero en el caso de El Mencho, Rosalinda González Valencia no estaba a su espalda. Ella se encontraba al mando. Como esposa y colaboradora, la peligrosa dama estuvo a cargo de numerosas operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación y de su frente financiero, los Queenies, causando muerte y devastación a lo largo de México. La jefa era una pieza fundamental en ese imperio sangriento. Es por eso que su aprehensión fue un golpe durísimo para la estructura de esas organizaciones. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a analizar su carrera, pero también la impresionante captura de Rosalinda y de varios familiares de El Mencho, para responder la incógnita que tiene en vilo a las autoridades desde hace años. ¿Es posible debilitar a esa bestia de 1000 cabezas conocida como CJNG? La mujer cayó ante un operativo del Ejército, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. La primera vez fue en 2018, cuando fue liberada tras pagar una fianza de $1,5 millones de pesos. Rosalinda González Valencia nació en el año 1963 en la comunidad rural de El Naranjo, ubicada en Aguililla, estado de Michoacán. Vino al mundo en el seno de una familia de origen humilde, compuesta por al menos 16 hermanos, todos ellos con una ocupación bastante particular. Desde los años 70, el clan Valencia estuvo ligado a la producción de narcóticos, ya sea la plantación de marihuana, el trasiego de cocaína o la venta de otras sustancias ilegales. De a poco ese comercio se transformó en el centro de la economía familiar. Por ello, el clan comenzó a ser conocido con el apodo de los Queenies, en referencia a un tipo de ardilla autóctona de la región, lo que marcaba su pertenencia territorial. El siguiente paso en su plan de expansión fue el de tender uniones políticas con otros grupos criminales de la zona, y no existe mejor forma de oficializar una alianza que con un matrimonio. En 1996, Rosalinda González Valencia se casó con un joven criminal en ascenso, un muchacho de tan solo 27 años, pero que ya se encumbraba como uno de los principales operadores de la delincuencia organizada mexicana. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Ya conformada la pareja más temida de México, comenzó una historia de horror plagada de muerte, tiroteos y dinero manchado de sangre. Si bien en el mundo del narcotráfico las esposas de los jefes suelen ser vistas como meros trofeos, un decorado para esa vida de excesos y lujos, ese no era el caso de Rosalinda. Es una mujer muy violenta. Es una esposa cualquiera, no es una hermana o miembro de un cártel que se maneje más con bajo perfil. Las autoridades dicen que es más violenta que el propio Mencho. Rosalinda había sido criada en el seno de una familia criminal y eso le había enseñado a resolver sus problemas con violencia y brutalidad. Siempre se mantuvo en medio de las decisiones familiares y al tanto de cada uno de sus movimientos. Desde finales de los años 90, sus hermanos trabajaban también en una organización conocida como el Cártel del Milenio, oriunda de Michoacán. Fue allí donde creció la figura de El Mencho como pistolero y asesino, destacando por su falta de humanidad y la crueldad que demostraba con sus rivales.
Pronto Nemesio ganó relevancia como jefe regional, reuniendo a su propio grupo de sicarios que le obedecían como si se tratara de un capo. A la par, Rosalinda afianzaba su experiencia en distintos ámbitos del narcotráfico. Su oficio era producir y vender droga, y al casarse con el Mencho, solo fortaleció su lugar como una de las principales referentes de México e incluso Estados Unidos en la materia. Rosalinda González Valencia es señalada como la jefa de este grupo que tiene presencia en 22 estados del país. Y a nivel internacional, cuenta con centros de operaciones en ciudades estadounidenses como Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y sobre todo Chicago. El trasiego de drogas del cártel también alcanza a Canadá y varios países de Europa, Asia e incluso Oceanía. Pero la vida criminal jamás es sencilla y el clan Valencia lo averiguó de la peor manera. Durante la década del 2000, varios miembros de la familia fueron arrestados por las fuerzas de seguridad. De a poco la estructura fue resquebrajándose a medida que caían los referentes que supieron darle vida. Esos golpes terminaron afectando al antes mencionado Cártel del Milenio, el cual se dividió en dos facciones: los Torcidos y la Resistencia. La primera fue encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes y varios miembros de la familia de Rosalinda. Para lograr establecer su supremacía, durante varios años el Mencho y sus hombres tuvieron que colaborar con otras facciones más poderosas, pero una bestia como Cervantes no podía quedar encadenada. Para 2010, el criminal decidió emprender un nuevo camino como líder principal de una organización independiente. Así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo letal que ganó terreno de inmediato, aniquilando a la competencia. Usaron su conocimiento en guerrilla y sicariato para dominar nuevas plazas a fuerza de plomo y derramamiento de sangre. Tal fue su influencia que en poco tiempo lograron desplazar a los temidos Zetas e incluso echar de varios territorios al histórico Cártel del Golfo. La avanzada del CJNG parecía imparable, pero todas esas ganancias requerían de una estructura económica que permitiera gestionar el dinero y los balances de semejante imperio. En esa nueva configuración, el Mencho necesitaba gente de su absoluta confianza para la cúpula, y fue entonces que Rosalinda adoptó un papel activo que le permitió gestionar enormes sumas. No es solo la esposa de Nemesio Oseguera, el Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, es también quien operaba con sus hermanos apodados los Queenies las redes de lavado de dinero de esa organización criminal. Mientras el Mencho y sus hombres sembraban el terror a lo largo y ancho del territorio azteca, el clan Valencia, bajo la implacable supervisión de Rosalinda, se encargaba de gestionar los billetes manchados de sangre, obteniendo propiedades, haciendo pagos de sobornos y distribuyendo los bienes de tal manera que fueran indetectables para las autoridades mexicanas. Por las manos de la jefa pasaban las ganancias millonarias del trasiego de cocaína. Ella era quien se encargaba de direccionar los sueldos de varios operadores de alto nivel, como también de concretar sobornos para políticos y policías corruptos que colaboraban con las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación. Si bien el Mencho era la figura central, ya que como fundador y líder era quien dirigía los destinos de la organización, lo cierto es que Rosalinda era la segunda al mando, tomando decisiones realmente importantes para la supervivencia del frente delictivo en cuanto a lo monetario. En esta etapa es que agencias como la Administración de Control de Drogas, o DEA según sus siglas en inglés, colocaron a la primera dama de Jalisco como una de las figuras centrales en la compleja organización. Su nombre aparecía en incontables documentos e investigaciones, y gran cantidad de asesinatos de rivales comenzaron con órdenes impartidas por Rosalinda. Las victorias del CJNG no hubieran sido posibles sin la colaboración de la jefa, una figura autoritaria, decidida y brutal,
quien no titubeaba a la hora de gestionar operativos de todo tipo, sin importar qué tanta sangre tuviera que derramarse. Fue así que ella se convirtió en la mujer más buscada y peligrosa de todo México. Pero ese nivel de éxito en un negocio como el trasiego de drogas tiene un precio altísimo. El 26 de mayo de 2018, Rosalinda tuvo su primer encuentro cercano con la justicia. En esa jornada, la Armada de México se reunió en el exterior de una tienda 7-Eleven ubicada en Puerta de Hierro, un exclusivo vecindario de Zapopan, estado de Jalisco. En ese lugar se encontraba la temida primera dama del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue apresada por las autoridades. Bueno, tenemos Rosalinda González Valencia. Se resuelve el 23 de mayo de 2018 por probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada. Del hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada, con finalidad se ordena su orden de aprehensión. La mujer no se resistió ni ofreció un espectáculo. Se limitó a responder con frialdad y a acompañar a los agentes, tal vez a sabiendas de que era cuestión de tiempo para que su influencia y poder la colocaran nuevamente en la calle. Autorizada por... Dale sus pertenencias. Llaves de su carro, si es que traen. ¿Y a dónde lo llevan? A la PGR. A ver, yo voy atrás de ella entonces. Agárrame. Tras su arresto, fue trasladada en helicóptero a la Ciudad de México. Una vez allí, fue llevada a la oficina del fiscal general adjunto para investigaciones especiales sobre crimen organizado para brindar su declaración. Finalmente, el 28 de mayo fue encarcelada en el Centro de Readaptación Social Federal número 16, una prisión de máxima seguridad para mujeres en Coatlán del Río, Morelos. En septiembre de 2018, tras pagar una fianza de 1,5 millones de pesos mexicanos, consiguió el beneficio de enfrentar su proceso en libertad. Claro, esto tenía sus condiciones. Debía acudir periódicamente al penal para confirmar su estancia en el país. Sin embargo, Rosalinda no tardó mucho tiempo en desobedecer esas exigencias y como resultado le perdieron el rastro durante varios años. El 16 de noviembre de 2021, el gobierno de México capturó nuevamente en Zapopan, estado de Jalisco, a la jefa. En esta ocasión, Rosalinda González Valencia no se mostraba tan segura de su eventual liberación. Tenía bien en claro que ese segundo hecho implicaba muchísimos más problemas para su situación legal. De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional o SEDENA, a Rosalinda se la relacionaba con la operación financiera ilícita de un grupo de la delincuencia organizada. En otras palabras, se la acusaba de ser la contadora personal de El Mencho. El abogado de la jefa solicitó al Centro de Justicia Penal Federal el cese de la prisión preventiva impuesta en diciembre de 2021 a su clienta. Por tal razón, se realizó una audiencia de revisión de medida, pero esa estrategia no dio frutos. El juez de control declaró infundada la petición de la defensa. Mientras un tribunal determinó que Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco, deberá continuar en prisión enfrentando su proceso penal por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El magistrado señaló que previo a que se le dictara la prisión preventiva le habían sido impuestas diversas medidas cautelares para otorgarle la oportunidad de enfrentar su proceso en libertad, pero desatendió de manera injustificada los citatorios. El aprisionamiento de Rosalinda no fue la única estocada que recibió El Mencho y sus grupos asociados. Los Queenies sufrieron varios golpes durante los últimos años, como por ejemplo la captura de dos de sus principales líderes. Abigail González Valencia en 2015, a quien incluso las autoridades lo identificaban como el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, y José González Valencia, alias El Chepa, capturado en Brasil en 2017.
con varios de los Queenies tras las rejas y el gobierno de los Estados Unidos ofreciendo una recompensa de 10 millones por el Mencho, Rosalinda era probablemente el único eslabón entre las dos organizaciones y quien mayor información podría tener de la relación criminal de ambos grupos. Es por ese motivo que su captura fue de absoluta prioridad y significó un revuelo gigantesco dentro del sistema judicial mexicano. Finalmente, en abril de 2024, se confirmó que la primera dama de Jalisco cumplirá una pena de 5 años tras las rejas en el Centro Federal de Readaptación Social de Morelos. De a poco, la organización familiar que tanto había nutrido las filas del CJNG se transformaba en un problema. Una de las primeras figuras importantes en caer fue Abigail González Valencia, hermano de Rosalinda y cuñado de El Mencho, un referente central para los Queenies. Su nombre circulaba en las agencias de investigación desde los años 2000, estando relacionado no solo al lavado de dinero, sino también a la venta de cocaína y metanfetamina. Es por eso que el 28 de febrero de 2015 fue detenido en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, tras un operativo conjunto liderado por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Debido al tipo de estructura del CJNG, estas capturas fueron realmente dolorosas para su funcionamiento. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una estructura diferente que otras organizaciones. Su cúpula del poder, vamos a llamarlo así, el centro de toma de decisiones, no sabemos en qué medida puede seguir siéndolo ahora, una cúpula familiar de gente con estrechos lazos familiares. Trabajar en familia puede tener sus contraindicaciones. Más allá de la captura de la jefa, ha habido otras derrotas muy dolorosas que impactaron en el círculo más íntimo del clan Oseguera. Rubén es el primer hijo que tuvieron el Mencho y Rosalinda, y como dice el refrán, la manzana no cae muy lejos del árbol. Desde hacía años, el hombre era parte de los negocios ilegales de sus progenitores en diversas áreas, que incluían aspectos logísticos, pero también financieros. Su apellido le valió un rol fundamental dentro del CJNG, sobre todo en los negocios internacionales, los cuales unían a Jalisco con frentes delincuenciales de Asia y Sudamérica. Sin embargo, integrar el negocio familiar tuvo un precio muy caro para Rubén Oseguera González. Desde 2013, las autoridades mexicanas intervinieron una cabina telefónica pública y 2 teléfonos celulares utilizados por líderes de alto rango del CJNG. Gracias a una intensa labor de inteligencia, se logró reducir el área sospechosa hasta un vecindario de Jardines Universidad en Zapopan, Jalisco. Es por eso que el ejército comenzó a enviar agentes encubiertos para vigilar la zona, con la esperanza de capturar a un pez gordo del cártel. En la tarde del 29 de enero de 2014, uno de los teléfonos móviles que eran sospechados se ubicó mediante geolocalización en una cuadra de las vecindades antes de que se fuera de servicio. El ejército y la armada decidieron enviar una impresionante unidad de fuerzas especiales desde la Ciudad de México. A temprana hora, elementos del ejército mexicano implementaron un sorpresivo e intenso operativo que duró más de 4 horas y que incluyó el sobrevuelo de helicópteros en la colonia Patria Universidad. En el municipio de Zapopan fue asegurada una finca y se capturaron a varios sujetos. A las 3:30 de la madrugada del 30 de enero, los comandos armados allanaron una residencia lujosa en el antes mencionado barrio de Jardines Universidad, un área por lo general tranquila y refinada. Cuando las autoridades derribaron las puertas, Rubén Oseguera González, único habitante de la propiedad, se despertó asustado por el fuerte ruido de las botas y las órdenes de los militares. Era un presagio de que sus horas en libertad estaban llegando a su fin.
Las autoridades locales no fueron informadas ni invitadas al operativo de la milicia. Estuvo muy resguardada la zona, hubo 2 helicópteros de la Armada sobrevolando el área. Los vecinos estaban sorprendidos por la magnitud de lo ocurrido. Según reportes oficiales, Rubén Oseguera González ofreció a los agentes que lo detuvieron alrededor de 17 millones de pesos mexicanos para dejarlo ir, pero el soborno no tuvo éxito. Las autoridades también indicaron que confiscaron cerca de 16 millones de pesos mexicanos y $500,000 en el lugar, así como 4 rifles de asalto, 9 pistolas, una granada y varias rondas de municiones. Un arsenal listo para causar estragos en las calles aztecas. En paralelo, los secuaces del heredero del CJNG trataron de doblegar el brazo de la justicia, desatando el caos en Zapopan. Simultáneamente se reportaron 3 vehículos incendiados en distintas zonas del municipio, al parecer como reacción a la actividad de la milicia. Al concluir el operativo se retiraron 12 unidades del ejército. Los vecinos de la zona residencial en Zapopan estuvieron expectantes y temerosos, pero detectaron profesionalismo del personal táctico y actuación rápida. Aquella captura dio inicio a un largo y enrevesado proceso de liberaciones y aprehensiones sucesivas de Rubén Oseguera González, como también de presentación de recursos de amparo para tratar de mantenerse en libertad. Finalmente, el 21 de febrero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos, concluyendo para siempre las esperanzas de una liberación o fuga exitosa. A 6 años de su detención y a 4 de su extradición desde México a Estados Unidos para rendir cuentas por su actividad en el cártel Jalisco Nueva Generación, en Washington inició el juicio contra Rubén Oseguera González. Si bien su condena será confirmada en el año 2025, se espera que sea durísima, de entre 40 años a prisión perpetua, por lo que el hombre pasará su vejez en una fría celda estadounidense, preguntándose si fue la elección correcta seguir los pasos de sus progenitores. Rubén no es el único hijo de El Mencho y Rosalinda en estar tras las rejas, y lo extraño es que la captura de Jessica Joana Oseguera González está directamente ligada con el proceso judicial de su hermano. A principios de 2021, la mujer de ciudadanía estadounidense fue detenida cuando intentaba ingresar a una corte federal de Washington, donde se llevaba a cabo una de las audiencias de Rubén Oseguera González. Entre los cargos que propuso la justicia para encerrar a la heredera, se encontraba la acusación de administrar una serie de empresas que lavaban dinero para el CJNG. En un inicio, Jessica sostuvo su presunción de inocencia, pero pronto el peso de la evidencia cayó en su contra. Jessica Oseguera González decidió declararse culpable de 5 cargos que la justicia norteamericana le achaca, todos ellos por administrar negocios que tienen relación con el cártel Jalisco Nueva Generación, que dirige su padre Nemesio Oseguera el Mencho. Finalmente, en junio de 2021, fue condenada a 30 meses de prisión efectiva. Un dato llamativo del caso de Jessica es que su madre, Rosalinda González Valencia, redactó una carta que fue enviada a la jueza encargada del caso, solicitando una condena justa y misericordiosa. Además de calificar a su hija como una buena madre, responsable, cariñosa y trabajadora, Rosalinda indicó que Jessica había llegado hasta los estudios superiores y logró concluir una carrera universitaria en México, por lo que no estaba ligada a la vida criminal como el resto del clan. Pese a esas afirmaciones, Estados Unidos contaba con otra información. La última parte de su condena la cumplió en la prisión de mínima seguridad FCI Dublín, en la bahía de San Francisco. Reportes periodísticos indican que regresó a las calles antes de lo previsto, ya que el 14 de marzo de 2022 fue liberada del Buró de Prisiones. Por su parte, además de reivindicar su inocencia, Jessica aseguró en su audiencia condenatoria
que había pasado el peor periodo de su vida encarcelada en confinamiento solitario durante 23 horas al día y sin recibir la visita de sus hijos debido a la pandemia. Ese maltrato de parte de las autoridades fue utilizado por la defensa para reducir significativamente el tiempo que la mujer pasó tras las rejas. Finalmente, entre los golpes recibidos por la familia de El Mencho, cabe destacar la aprehensión de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, el domingo 21 de abril de 2024. Fue detenido el hermano mayor de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Abraham, o Don Rodo, como le dicen, era uno de los principales operadores del Mencho, sobre todo en el ámbito económico y para la expansión territorial del cártel. Su rol era similar e igual de sensible que el que realizaba Rosalinda. Es por eso que su captura fue celebrada como una gran victoria en la guerra contra el crimen organizado, tanto así que se viralizó el video de su traslado cual botín bélico. El proceso judicial contra este referente comenzó en abril de 2024 y aún falta mucho tiempo para conocer cuál será la condena correspondiente a los crímenes realizados por Rodo. Sin embargo, se sabe que será ejemplar y que probablemente el hermano del capo termine su vida tras las rejas. La historia del cártel Jalisco Nueva Generación comenzó como un desprendimiento de empresas familiares que de a poco fueron cobrando alcance transnacional. Durante años, la colaboración entre El Mencho y los Queenies estuvo basada no solo en las ganancias económicas, sino también en profundos lazos de sangre. Hoy en día esa estructura está en ruinas. Gran parte de la familia de Oseguera Cervantes está tras las rejas, incluyendo a su esposa desde hace casi 30 años y a sus hijos. Esto ha reconfigurado por completo la jerarquía del CJNG con la aparición de nuevos líderes sin lazos sanguíneos. Sin embargo, pese a los duros golpes recibidos, la organización fundada por El Mencho sigue más fuerte y amenazante que nunca. Con el paso de los años, Ismael El Mayo Zambada se ha transformado en un mito viviente del crimen mexicano. En la actualidad es el principal referente del cártel de Sinaloa y su fama de criminal imposible de atrapar le da un semblante legendario. Es que desde hace 50 años este hombre maneja el trasiego de cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos y no ha sido detenido jamás. Opera como un fantasma que habita las montañas sinaloenses. Desgraciadamente para sus familiares, esa cualidad no es hereditaria. La gran mayoría de los hijos y hermanos de El Mayo han pasado por manos de la justicia. Algunos temieron por su vida, otros se transformaron en soplones y traidores que no tuvieron reparos en darle la espalda a su clan. Esta es la historia del clan Zambada y su turbulenta relación con la justicia. Comencemos con esta apasionante entrega de Militarmente. Tu hermano Ismael, que es, en este momento pues sigue siendo pues uno de los más buscados del mundo. Sí, precisamente. ¿Hace cuánto que no ves tú a Ismael Zambada, tu hermano? Pues la última vez que yo vi a mi hermano fue en el año de 2007. Entonces ya pues son muchos años. ¿Qué te puedo decir, verdad? Acabas de escuchar a Reinaldo El Rey Zambada, hermano del legendario capo de Sinaloa. Sus palabras sirven de puntapié para este análisis, ya que nos marca un primer concepto. La vida criminal siempre termina alejándote de tu familia. Conozcamos la biografía de ese líder legendario al que se refiere la entrevista. Ismael El Mayo Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, en el seno de una familia granjera. Poco se sabe sobre su juventud,
pero a mediados de los años 70 su camino se cruzó con el del crimen organizado, a partir del cultivo de marihuana y amapola. Las tierras sinaloenses y su geografía montañosa eran ideales para la producción de esas plantas ilegales pero altamente redituables. Zambada comenzó desde abajo, cultivando estos productos ilícitos, pero rápidamente mostró una habilidad particular para los negocios que lo llevó a ganar un lugar privilegiado en el mundo criminal. Así diversificó sus actividades, pasando de solo producir materia prima a también refinarla a su forma final y transportarla a las grandes ciudades. Esas conexiones lo llevaron a formar parte del mítico Cártel de Guadalajara, una organización pionera en la exportación de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. En ese frente se encontraban figuras como Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, de los cuales Zambada aprendió el negocio y emuló su estilo de liderazgo. A finales de los 80, la muerte de un oficial de la Administración de Control de Drogas, o DEA, según sus siglas en inglés, desató una investigación masiva a los cárteles mexicanos. La tortura del agente Enrique Camarena Salazar impactó no solo al público, sino que forzó a las autoridades a tomar medidas drásticas para encontrar a los culpables. Así cayeron los referentes de Guadalajara, todos menos el Mayo. El desmembramiento de la organización no le quitó relevancia, más bien todo lo contrario. Era un escenario nuevo, con los viejos líderes tras las rejas y un negocio floreciente esperando a ser tomado por los cuernos. Es allí que entra en juego el gran socio de Zambada, un joven que había formado parte de Guadalajara, pero que estaba listo para escribir su propia historia: Joaquín El Chapo Guzmán. Juntos, estos hombres oriundos del mismo estado conformaron el legendario Cártel de Sinaloa. Esta organización cosechó fama por su capacidad de transportar cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína a Estados Unidos. Al mismo tiempo logró una expansión global que incluye Sudamérica, Europa y Asia, con socios en todos los rincones. Su estructura descentralizada y una red de alianzas con otras organizaciones criminales le permitieron resistir los golpes asestados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Dentro de Sinaloa, la figura del Chapo fue cobrando más importancia, no solo de forma interna, sino también para las autoridades y medios de comunicación. Por su personalidad y sus legendarios escapes de prisión, este capo se transformó en uno de los nombres propios más reconocidos en la historia del crimen. Lejos de envidiar ese estatus, Zambada se convirtió en un líder silencioso, una figura fundamental, pero cuyo rostro y hazañas no son tan difundidas como las de su socio, quien cayó preso en numerosas ocasiones. Todo indica que el Mayo es un estratega crucial y que sus redes de influencia llegan incluso hasta los Estados Unidos. Pero lo más increíble es que este hombre ha logrado la colaboración de muchos trabajadores y vecinos de Sinaloa, quienes le respetan y cooperan para mantenerlo como una sombra anónima. A pesar de los operativos en su contra y las sucesivas capturas de otros líderes importantes del cártel, Zambada ha logrado seguir en las sombras, consolidando su estatus de leyenda en el mundo del narcotráfico. Tras los sucesivos arrestos del Chapo y de algunos de sus hijos, su figura ha crecido y se estima que es el principal referente del cártel de Sinaloa. Con los años, el gobierno de Estados Unidos ha puesto a El Mayo en su lista de los más buscados, ofreciendo millones de dólares por información que conduzca a su captura. Sin embargo, la presunción de que cuenta con un amplio apoyo local y su habilidad para desaparecer ante los ojos de la ley han dificultado su detención, permitiendo así que hasta el día de hoy permanezca como uno de los pilares más elusivos del narcotráfico mexicano. Desafortunadamente para él, esas cualidades no se llevan en la sangre, sino que se aprenden con años de oficio.
Es por ello que muchos de sus familiares no lograron mantener el mismo perfil bajo y uno a uno fueron capturados por la justicia. El primer integrante de la familia Zambada en caer preso fue Jesús Reinaldo Zambada García, alias El Rey, hermano de El Mayo, a quien escuchamos al principio de este video. Su aprehensión es una de las más increíbles e incluye un operativo cruzado entre diferentes fuerzas y el supuesto apoyo de otro capo criminal que buscaba eliminar a El Rey. Todo ocurrió el 20 de octubre de 2008, cuando un grupo de agentes federales sin identificación ni una orden de arresto, al menos de acuerdo al narcotraficante, llegaron hasta una casa ubicada en la delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. La vivienda pertenecía a El Mayo, pero no se encontraba allí hacía tiempo. Como verás, Ismael es un hombre con suerte. Cada vez que la justicia está a punto de aprehenderlo, otra persona termina cayendo en su lugar. El único problema es que suele tratarse de familiares y personas cercanas al capo. Regresemos al operativo. Cargas a mí. Así retiraban los agentes federales a Jesús Reinaldo Zambada y sus secuaces. Los reportes oficiales señalan que los hombres de El Rey recibieron a los elementos de la AFI, siglas de la Agencia Federal de Investigación, con una lluvia de balas tanto de pistolas como de fusiles de asalto. Él, por otro lado, dijo que se dedicaron a resguardarse y calificó a la detención como un intento de homicidio ordenado por rivales. Lo curioso es que inicialmente el narco supuso que se trataba de un operativo enviado por uno de los grandes enemigos de Sinaloa, la organización Beltrán Leiva. Ante esa situación, Zambada trató de aprovechar sus nexos con el gobierno para obtener protección. Cuando le confirmaron que la policía local acudiría en su auxilio, hizo lo posible por evadir a los agentes de la AFI que ya habían rodeado el domicilio. Toda la escena resulta increíble. Un capo narco utilizó a una fuerza de seguridad para evitar que una agencia federal le detuviera. Ese es el nivel de influencia que tienen los criminales mexicanos, en particular aquellos que integraban el cártel de Sinaloa. Cuando la policía arribó al lugar de los hechos, El Rey se sintió a salvo. Según su testimonio, los miembros de dicha institución acorralaron con rifles a los hombres de la AFI para impedir que continuaran con el operativo de captura. El narco afirma que uno de los miembros de la Agencia Federal de Investigación le tomó una fotografía y en secreto le envió la imagen a la organización Beltrán Leiva. Los capos rivales usaron sus influencias para distribuir el retrato de Zambada como evidencia de su arresto. Los medios se enteraron rápidamente del caso, lo que le impidió a la policía hacer alguna maniobra para liberar a El Rey. Así se terminaban años de impunidad de este capo criminal. Después de corroborarse ministerialmente sus identidades y de verificar testimoniales y otros elementos indiciarios, se logró identificar y saber en estas últimas horas que uno de los detenidos es Jesús Zambada García, alias El Rey. La detención del hermano de El Mayo fue muy importante, ya que significó el primer golpe al cártel de Sinaloa luego del comienzo de la infame guerra contra el narco en 2006. Después de una larga temporada tras las rejas en su país natal, El Rey fue extraditado a Estados Unidos, donde accedió a colaborar con las autoridades en las investigaciones contra frentes criminales mexicanos, como el Cártel del Golfo o la antes mencionada organización Beltrán Leiva. Debido a su cooperación, este hermano del Mayo Zambada solo recibió una pena de 12 años de cárcel, teniendo en cuenta parte de los que ya había cumplido en México. Es por esto que actualmente está libre y bajo protección del gobierno como testigo de lujo. Esta es una regla general en todos los casos que analizaremos. El paradero de los sujetos es un misterio que solo la DEA conoce. Pero El Mayo no solo es hermano, también es padre de 4 hijos y 4 hijas,
entre ellos Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. Este último jugó un papel clave en el funcionamiento del cártel de Sinaloa al coordinar el envío de varias toneladas de cocaína desde distintos países de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos. Todo ese cargamento pasaba por México y los empleados de Zambada cobraban una jugosa tajada por solucionar ese traslado. También se sabe que el Vicentillo tenía contacto con distintos líderes regionales que conformaban esa red logística, tanto en Colombia como en territorio azteca. Sin su trabajo era imposible hacer llegar la codiciada mercancía hasta los consumidores estadounidenses dispuestos a pagar en dólares por el producto. Toda su habilidad para el trasiego no le permitió ser escurridizo e invisible como su progenitor. Durante años se sintió perseguido y acosado por la justicia. Es por eso que a principios de 2008, cansado de la vida criminal, el hijo de El Mayo viajó a la Ciudad de México para reunirse con agentes de la DEA. El muchacho pensaba brindar información sobre grupos rivales a cambio de ser librado de crímenes que pendían sobre su cabeza en los Estados Unidos. El plan era revelar datos importantes sobre enemigos, pudiendo así entregarse a la justicia sin traicionar concretamente a Sinaloa, pero su estrategia estaba errada desde el principio. Las autoridades no pensaban dialogar con Vicentillo. La cita en un hotel de la capital fue solo una trampa. Al regresar a su hogar, las ventanas estallaron en 1000 pedazos cuando ingresaron policías y militares armados con fusiles de asalto. El Vicentillo fue atrapado por el ejército mexicano el 18 de marzo de 2009. El joven Zambada no estaba en una buena posición. Al momento de su captura, tenía armas de guerra y grandes cantidades de cocaína, lo que agravó su condición judicial. Finalmente, el 18 de febrero de 2010, el criminal fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales y confirmar su estancia en una de las tantas prisiones de máxima seguridad que controla el tío Sam. Lo que nadie se esperaba, ni siquiera los agentes que realizaron el arresto, es que uno de los herederos del Mayo Zambada se transformara en un soplón y traidor a Sinaloa. Durante su estadía en las cortes estadounidenses, el Vicentillo brindó información fundamental para el arresto de figuras clave dentro de la organización sinaloense. Para muchos su colaboración fue la más importante jamás registrada de parte de un miembro de ese frente criminal. Los datos brindados resultaron clave en las condenas a varios integrantes del Clan Guzmán. Incluso testificó durante el juicio a El Chapo, por el cual el capo fue condenado en 2019 a reclusión perpetua en instituciones de máxima seguridad. Es por esto que este muchacho integra la lista negra de los herederos de Sinaloa, los Chapitos. De acuerdo con su abogado, el joven Vicente estaba muy arrepentido de su vida criminal y por ello decidió prestar declaración a la justicia norteamericana. Creemos que la sentencia era justa, él pesó todo, él tenía muchos documentos enfrente de él. El cliente está muy arrepentido. Actualmente el hijo de El Mayo se encuentra en libertad, pero su paradero es desconocido y se estima que cuenta con protección de parte del gobierno. De lo contrario, es probable que los sicarios sinaloenses le hagan una visita. El negocio de la familia Zambada continuó, pero también los infortunios y encuentros con la justicia. El siguiente integrante del clan en ser apresado fue Serafín Zambada, alias El Cera, hijo de El Mayo. En 2013, personal del cruce fronterizo entre Nogales y Arizona capturó a este oriundo de Sinaloa, quien casi de inmediato se declaró culpable de traficar 100 kilogramos de cocaína y más de 1 tonelada de marihuana a los Estados Unidos. Aunque estos delitos podían significar una estadía en la cárcel de 10 años a cadena perpetua, solo lo condenaron a 66 meses de prisión. No la cumplió en su totalidad, ya que en septiembre de 2018 lo dejaron en libertad. Cabe suponer que los motivos de esa rápida vuelta a las calles pueden estar relacionados con información brindada sobre cárteles rivales e integrantes del propio cártel de Sinaloa.
En El Álamo, pueblo natal de El Mayo, se encuentra el Ranchito de los Burgos, una vivienda utilizada por su familia, principalmente por sus hijos. Fue allí que el 13 de noviembre de 2014 la Secretaría de Defensa, junto con la Marina de México, se apersonó para poner fin a una celebración. Es que, de acuerdo con los habitantes de la zona, este rancho era escenario de festejos desmedidos por el Día de las Madres, Navidades y cumpleaños. Ese tipo de eventos suelen ser una señal clara de que un narcotraficante opera en la región y las autoridades estaban en lo correcto. En la finca encontraron a Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como El Mayito Gordo. Luego de 5 años tras las rejas en territorio mexicano, el heredero del clan fue extraditado en diciembre de 2019 a los Estados Unidos, donde fue juzgado por sus crímenes en relación con el trasiego de narcóticos. Así reportaban su captura los medios mexicanos. Mientras tanto, el lugar donde las autoridades detuvieron al hijo del Mayo Zambada está resguardado por elementos de la Marina Armada de México. El 24 de junio de 2022 fue condenado a 108 meses de cárcel. El juez Dana Sabrau consideró que la sentencia era suficiente para purgar sus crímenes. El acusado ya se había declarado culpable de 2 cargos por introducir drogas como miembro del cártel de Sinaloa. También fue señalado por obtener armas de forma ilegal, corromper funcionarios, así como utilizar la violencia para amedrentar a integrantes de la policía, narcotraficantes rivales y otros referentes de su propia organización criminal. Además de su pena tras las rejas, también acordó pagar $5 millones, los cuales abonó como una multa para resarcir los gastos de su aprehensión y el proceso judicial. Debido a su buen comportamiento en la prisión, a sus confesiones y su colaboración para aumentar la pena del Chapo Guzmán, el Mayito Gordo fue liberado a finales de 2022. No se conoce su paradero ni las condiciones específicas de su liberación, pero se estima que se encuentra bajo protección gubernamental para evitar represalias de sus antiguos compañeros de negocio. Aunque no hay ningún reporte oficial sobre alguna detención de Ismael El Mayo Zambada, el periodista Luis Chaparro indicó en una entrevista que en una ocasión fue aprehendido por un agente federal que no reconoció al líder del cártel de Sinaloa. Es por eso que a los pocos minutos lo dejó ir. Sobre esta presunta detención no hay más datos respecto a dónde y cuándo pudo haber ocurrido. Tampoco si el elusivo Zambada fue trasladado a una dependencia oficial. Actualmente el gobierno de Estados Unidos ofrece hasta $15 millones por información que lleve a la captura de este histórico líder de Sinaloa, un hombre de casi 80 años que desde hace 5 décadas maneja el trasiego de cocaína de todo el continente. Historias como las de la familia Zambada sirven para recordar que las carreras criminales suelen pagarse o con sangre o con tiempo tras las rejas. Si bien todos los integrantes de este clan se encuentran en libertad, muchos de ellos deben vivir una vida en secreto, aceptando la ayuda del gobierno para no caer en manos de los sicarios de Sinaloa. Pasaron de las mieles del éxito y los millones producto de la droga a esconderse y caminar siempre cuidando la espalda. Caso contrario, los herederos del Chapo se cobrarán cada una de las traiciones y con intereses. Si algo tienen los criminales mexicanos, es memoria. En las imágenes se pueden apreciar los momentos en que Oseguera González fue notificado, trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, el Altiplano. Fue sentenciado de por vida a Rubén Oseguera, conocido como el Menchito, prisión de por vida. Que dentro de las negociaciones para que no pasara el resto de su vida en la cárcel, estuvo que testificara contra su madre. A menos que haya una negociación entre ellos, pues todavía se prevé que pues durante un tiempo más va a seguir esta ola de violencia en el estado de Sinaloa. Rubén Oseguera González, alias El Menchito,
hijo del infame Mencho, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, recibió una condena durísima que afecta de manera brutal al mundo del narcotráfico. Fue sentenciado a morir tras las rejas cumpliendo cadena perpetua en los Estados Unidos, sin posibilidad de apelar ni reducir su castigo. En su horizonte no hay más que barrotes y noches interminables en el calabozo, pero lo que inquieta a las autoridades en ambos lados del río Bravo no tiene tanto que ver con el Menchito, sino con su progenitor. ¿El cártel buscará venganza por la caída del heredero al trono? Las consecuencias de ese arresto podrían ser devastadoras, y en esta entrega de Militarmente vamos a analizarlas en detalle. Los inicios del heredero. Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Su nombre alcanza para trazar su linaje oscuro, uno del cual él buscó formar parte. Es que hay familias cuyo oficio está tan fuertemente arraigado que es imposible para sus miembros no integrarse a él. En el caso de los Oseguera Cervantes, su negocio es el narcotráfico y todos sus nefastos derivados que causan muerte y devastación en México. Como te adelantamos, es hijo de El Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero Rubén nació mucho antes de que ese hombre se transformara en el rey de la droga y el caos social. Rubén Oseguera González nació el 14 de febrero de 1990 como producto de la relación entre su progenitor y Rosalinda González Valencia, parte del clan delictivo que opera bajo el nombre de Los Queenies. Con semejante estirpe, para Rubén era imposible escapar del designio familiar. El Menchito nació en Estados Unidos, pero también tiene la nacionalidad mexicana. Entonces empezó desde muy joven, evidentemente por el círculo familiar en el que se desarrollaba, con actividades relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, supervisión de operaciones y algunos otros hechos de violencia. Por ejemplo, en 2015 derribaron un helicóptero en Jalisco del ejército mexicano con un misil tierra-aire, que fue uno de los hechos de mayor impacto, al menos mediáticamente en aquella época, hace casi 10 años. Desde pequeño, Rubén se integró a las labores delictivas de su padre, aprendiendo todo lo que necesitaba saber sobre el negocio del trasiego de marihuana y cocaína. Ya como adolescente se transformó en una parte esencial de las operaciones familiares, aunque el Mencho aún no había fundado el CJNG. Hay que recordar que el Frente de Jalisco nació como una suerte de grupo comando al servicio del extinto Cártel del Milenio, el cual a su vez estaba asociado con Sinaloa. Oseguera Cervantes actuaba como dirigente de un grupo de traficantes y asesinos que ayudaban al Milenio a sostener su influencia sobre México. De acuerdo con El Lobo, antiguo referente del Cártel del Milenio, en ese entonces el Menchito ya era la mano derecha de su padre. Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, quien fue jefe de ese cártel, testificó durante este juicio que el Menchito ayudaba a su padre en el tráfico de marihuana, cocaína y metanfetaminas. Enviaban los cargamentos a Europa y Estados Unidos. Las operaciones de Jalisco crecieron a pasos agigantados, y cuando los referentes del Cártel del Milenio fueron abatidos o arrestados, los Oseguera Cervantes decidieron dar el siguiente paso y conformar el CJNG como una entidad independiente. Un nuevo retador por el trono narco de México. Desde el inicio tuvieron en claro que para lograr torcer el brazo de fuerzas con muchos más años de historia, iban a tener que aplicar la violencia extrema y una política de constante aniquilación de rivales. El Menchito fue parte de todo ese proceso de radicalización, efectuando incontables asesinatos para su padre. De esa manera se transformó en la mano derecha, el brazo ejecutor manchado con la sangre de un centenar de personas.
En el juicio también se reveló que el Menchito habría matado con sus propias manos a 6 personas, incluyendo el miembro de un cártel rival y un subordinado que lo desobedeció. Pero un documento del Departamento de Justicia afirma que este narcotraficante ordenó al menos 100 asesinatos. Uno de los supuestos métodos fue ahogar a sus víctimas en una alberca. También habría estado detrás de secuestros y torturas. El Menchito siguió de cerca los pasos de su padre y se convirtió también en una figura crucial a la hora de tender lazos entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el mundo de la política y las fuerzas de seguridad. Es que además de su estrategia de expansión violenta, las 4 letras también apelaron a la corrupción y la degradación moral de los representantes políticos. Gómez Ancira dio otra información reveladora, que él entregó en nombre del cártel un soborno de $3 millones a Aristóteles Sandoval cuando era candidato a gobernador de Jalisco. Sandoval ganó la contienda y gobernó el estado de 2013 a 2018. El acuerdo con el cártel, según el ex policía, fue dejarlos trabajar libremente. Pero jurar lealtad a la familia Oseguera Cervantes tiene un precio altísimo. En 2020, Aristóteles Sandoval fue acribillado en un restaurante en Puerto Vallarta. El ataque presuntamente estuvo ligado a su conexión con el CJNG. Uno de los grandes aportes que hizo el Menchito a la estructura de las 4 letras fue la renovación en cuanto a los productos que ofrecen. Históricamente se dedicaron a la marihuana y la cocaína, pero en los últimos 15 años el mercado de los narcóticos se transformó de manera radical. Es por eso que el heredero de Jalisco tuvo una idea innovadora que terminó repercutiendo no solo en México, sino también en los Estados Unidos. Pero fue el Menchito a quien se le ocurrió que comenzaran a traficar una sustancia que les dejaría mejores ganancias. El mortal fentanilo, aseguró otro testigo del gobierno, Herminio Gómez Ancira, quien fue director de la policía de Villa Purificación, Jalisco. Es por ello que Washington posó su mirada en el Menchito, al identificarlo no solo como un componente clave dentro de la estructura del CJNG, sino también como el responsable del ingreso de toneladas de fentanilo a tierras estadounidenses. Como sabrás, ese narcótico ha causado estragos y es la principal preocupación en términos de salud para las últimas administraciones presidenciales. Cazar al productor era una prioridad absoluta. En 2014, el castillo de naipes de este narcotraficante comenzó a colapsar de manera estrepitosa. La caída del príncipe narco. Para 2014, la figura de El Menchito fue creciendo a pasos agigantados, hasta el punto que muchos lo consideraban el número 2 dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Es que su padre le confiaba numerosos aspectos de la organización, desde los más prácticos y violentos como el asesinato, tortura y ejecución masiva de rivales, hasta los más estratégicos, como el soborno y la delimitación de rutas seguras para trasladar los narcóticos. Las autoridades estadounidenses y mexicanas estaban al tanto de que golpear a este hombre era igual a asestar una puñalada directo al corazón de las 4 letras, pero capturar al heredero al trono más sanguinario no iba a ser nada sencillo, ya que tenía a disposición un ejército personal con un arsenal interminable. En la madrugada del 30 de enero de 2014, decenas de elementos de seguridad fueron enviados a Jardines Universidad en Zapopan, Jalisco. Aquella fuerza de choque tomó el control de las calles en silencio desde las 4 de la mañana, desplegando policías y soldados en zonas estratégicas. Es que tenían la información que en una lujosa vivienda de la zona se alojaba uno de los hombres más buscados de todo México, Rubén Oseguera González. Era la oportunidad perfecta para asestar un golpe significativo,
Pero para ello resultaba fundamental que la operación saliera con precisión quirúrgica. No había lugar para errores, ya que un solo paso en falso podría poner en peligro a todos los vecinos. Los narcotraficantes son conocidos por desplegar la violencia de todos sus sicarios cuando se ven rodeados y al borde de ser capturados. Las calles fueron cerradas. Los accesos a la ciudad fueron cortados por camiones militares. Sobre el cielo, helicópteros sobrevolaron Zapopan para observar todo desde las alturas. Finalmente, luego de 5 horas de búsqueda incesante, los efectivos dieron con la propiedad y apresaron el botín que habían ido a capturar. De esta manera lo reportaron en los medios de comunicación mexicanos. A temprana hora, elementos del ejército mexicano implementaron un sorpresivo e intenso operativo que duró más de 4 horas y que incluyó el sobrevuelo de helicópteros en la colonia Patria Universidad, en el municipio de Zapopan. Fue asegurada una finca y se capturaron a varios sujetos. Simultáneamente se reportaron 3 vehículos incendiados en distintas zonas del municipio, al parecer como reacción a la actividad de la milicia. En respuesta a la operación militar que resultó en el arresto de Oseguera González, hombres armados del CJNG secuestraron 3 autobuses y los incendiaron en el área metropolitana de Guadalajara. No se reportaron muertos ni heridos. En cuanto al Menchito, fue trasladado ese mismo día a la Ciudad de México y llevado a la CEIDO, subsecretaría especializada en investigación de la delincuencia organizada, donde dio su declaración y fue interrogado por la policía. Fuentes gubernamentales confirmaron que no tenía ninguna investigación formal pendiente ni órdenes de detención emitidas contra él en Jalisco, lo que hacía muy difícil que permaneciera tras las rejas. Finalmente, el 26 de diciembre de 2014 fue liberado nuevamente de la prisión, luego de que un juez concluyó que no había pruebas suficientes contra él. Esta fue la primera de una serie de polémicas decisiones de los jueces mexicanos sobre el futuro de Oseguera González. Pero la libertad del hijo del Mencho fue solo temporal. El 23 de junio de 2015 fue arrestado nuevamente por el ejército mexicano y la Policía Federal en el barrio de Lomas de Altamira en Zapopan, Jalisco, esta vez junto con su cuñado Julio Alberto Rodríguez Castillo. La operación duró unos 20 minutos y no hubo disparos. Fue una obra de precisión en la cual los efectivos superaron de inmediato la seguridad del criminal. Los oficiales ingresaron al vecindario privado en varios vehículos alrededor de las 2:15 am y lograron apresar al guardia de la entrada a la vivienda de El Menchito. Luego dispararon a las cámaras de seguridad con pistolas de paintball para taparlas, destruyeron varias más y le pidieron al guardia que cortara la electricidad en los alrededores. Cuando los uniformados ingresaron a la casa, encontraron a Rubén Oseguera González con gasas en su rostro. Según fuentes gubernamentales, intentaba mantener un perfil bajo y se había operado la nariz para alterar su identidad. Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue detenido nuevamente en Jalisco. El Menchito había sido puesto en libertad por segunda ocasión, luego de que en octubre pasado un juez federal de Toluca ordenara su liberación. Sospechosamente, el juez a cargo del caso consideró que cuando Oseguera González fue arrestado en junio, los oficiales no tenían una orden de arresto en su contra y entraron a su propiedad privada sin autorización legal. También declaró que el detenido estuvo bajo custodia por 9 horas y sin un abogado antes de ser enviado al Departamento de Justicia. Cuando el juez consideró que las autoridades no habían probado que Oseguera González estaba involucrado en el crimen organizado, fue liberado.
Pero esa victoria inicial efectuada el 1 de julio de 2015 duró más bien poco. Al cabo de 24 horas, la justicia federal impidió que volviera a las calles, iniciando un largo y complejo proceso judicial. Durante los años subsecuentes, el Menchito fue trasladado de prisión en prisión, siempre buscando la mayor seguridad posible para evitar que el heredero del CJNG escapara. En ese período, sus abogados emitieron numerosos recursos de amparo argumentando que el criminal era maltratado por sus compañeros de celda y también por los guardias. Ninguna de esas súplicas fue efectiva, más aún después de que el 30 de junio de 2016, un juez federal en Toluca emitiera una orden de arresto en su contra acusándolo de posesión ilegal de armas de fuego, lo que incluye municiones de armas exclusivas del ejército. Entre las pruebas figuraron videos de sicarios bajo las órdenes de El Menchito. El revés crucial en la situación penal de El Menchito ocurrió el 3 de febrero de 2017, cuando el tío Sam golpeó a las puertas del delincuente. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden de arresto contra Oseguera González. Para empeorar la situación, la DEA declaró que el heredero del CJNG había estado involucrado en la importación y distribución de narcóticos de México a los Estados Unidos desde 2011. Según el informe, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos iba a apoderarse de todos los activos de Oseguera González en los Estados Unidos, que eran el resultado de sus ingresos por drogas, lo cual equivalía a varios millones de dólares. Pero lo fundamental es que con la orden de arresto, el gobierno de los Estados Unidos podría solicitar formalmente su extradición a los Estados Unidos. Luego de varias idas y vueltas, el 21 de febrero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos. De esa forma, El Menchito fue puesto a disposición de la justicia americana para saldar sus deudas. En primer lugar, el heredero del cártel Jalisco Nueva Generación contrató un grupo de abogados estadounidenses que se dedicaron a exaltar las cualidades positivas de su cliente, afirmando que no era el salvaje asesino que las evidencias sugieren. En cambio, lo describían como un auténtico caballero. With regard to our client, Mr. Oseguera, he's a gentleman. And he understood the situation that he was in, and he requested that we fight for his best interests, and we pursued that. Pero además de llenarlo de elogios, los abogados también intentaron reducir la gravedad de las ofensas por las cuales era juzgado. Sabían que uno de los resultados posibles era la cadena perpetua. Es por eso que trataron de construir una defensa basada en la juventud de Oseguera González, quien al momento de su primer arresto tenía tan solo 24 años. We have to acknowledge that Ruben was a minor at the time that he was recruited into this conduct and was a youthful offender at the time that he was arrested in this particular case. And that what the science and the law recognizes is that an individual who's recruited at that age is not as shouldn't be punished as severely as somebody who's an adult who. El juicio al Menchito estuvo lleno de idas y vueltas, con información nueva que llegaba a manos de la Fiscalía todos los días. Muchos expertos señalaban que era posible que el cártel Jalisco Nueva Generación hubiera sobornado a jueces y autoridades americanas para torcer el veredicto, pero esas teorías se esfumaron a medida que el proceso se enfilaba hacia una dura condena efectiva. Algunos viejos conocidos del crimen mexicano se hicieron presentes para testificar, inclusive el antes mencionado Lobo del Cártel del Milenio.
El Lobo, digamos, fue jefe en algún momento del Mencho y conocía al Menchito desde muy joven. Entonces él testificó en contra del Menchito, justamente señalando que, digamos, era líder de la organización y que se dedicaba a estas actividades de narcotráfico y también de tráfico de armas de fuego, ¿no? Y él fue quien lo apunta directamente a que participó en los hechos del derrumbamiento del helicóptero de las Fuerzas Armadas con este misil tierra-aire, que estuvo presente y que incluso dio instrucciones. La cantidad de pruebas en contra de Rubén Oseguera González era abrumadora y su única esperanza para evitar una condena a reclusión perpetua era transformarse en lo que siempre odió, un delator. Es que las Cortes de Estados Unidos tienen la costumbre de ofrecer jugosos tratos que implican la reducción de años de condena a cambio de información valiosa. Sin embargo, al Menchito le pidieron algo que incluso él era incapaz de hacer. In most high-level criminal prosecutions in the United States, offers of cooperation are extended to those accused of crimes. Such an offer was made to Oseguera, but conditioned upon the requirement that, first and foremost, he agreed to cooperate against his mother. La negativa a delatar a su propia madre fue el último clavo en el ataúd de este criminal. Con una cantidad impresionante de pruebas y testimonios en su contra, y sin ninguna posibilidad de colaborar con el Estado americano, el Menchito estaba rendido a los pies de la justicia. Fue así que el 7 de marzo de 2025, el mundo entero conoció la impactante condena que se le asignó al heredero del cártel Jalisco Nueva Generación. La Corte Federal de Washington, la jueza Beryl A. Howell dictó sentencia, prisión de por vida más 30 años en contra de Rubén Oseguera González. El Menchito fue una audiencia bastante técnica, muy tardada, desde aproximadamente las 10 de la mañana. Se presentó el caso, estuvieron los fiscales, estuvieron los abogados argumentando por qué sí, por qué no. Duró bastante porque hubo varias objeciones a lo que decía la fiscalía. La reacción inicial fue de euforia. Nadie pensaba que un alto mando del CJNG pudiera ser juzgado y condenado de esa manera. La caída en desgracia de El Menchito podía sentar un precedente en cuanto a los castigos que podrían recibir los capos en el futuro. Pero esa aparente victoria de la justicia ocultaba por detrás algo oscuro y potencialmente peligroso para todo México. CJNG. ¿Venganza o colapso? La sentencia de cadena perpetua al Menchito fue publicada como una gran victoria para la seguridad internacional, pero las consecuencias de ese hecho pueden ser de lo más variadas. En primer lugar, que el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes haya sido juzgado y condenado de manera definitiva en una corte estadounidense es una desacreditación muy grande para el sistema judicial y penal de México. Muchos analistas consideran que la condena implica una derrota del sistema azteca en contraparte a las actividades llevadas a cabo por los Estados Unidos. También es cierto que este golpe, que es muy relevante, que golpea anímicamente a la organización, que golpea operativamente a la organización, pues no es un triunfo del gobierno mexicano. Es gracias a las autoridades norteamericanas que están haciendo nuestro trabajo, que parecía que están supliendo nuestras funciones y pues por un lado se les aplaude y por otra parte se les ataca. Entonces, es un hecho relevante en la operación de los grupos criminales en México y por supuesto que sí va a incidir en la reconfiguración del mapa criminal de esta y de otras organizaciones criminales. Algunos expertos también han reparado en el futuro del CJNG, ahora que el principal designado para continuar con el legado de Nemesio Oseguera Cervantes se encuentra tras las rejas. Se barajó la posibilidad de una futura guerra interna como la que se lleva a cabo dentro del cártel de Sinaloa, una carnicería brutal de la cual emergerá un nuevo líder que se sentará en el infame trono de Jalisco.
Respecto a la posibilidad de que Rubén Oseguera González algún día sea exonerado y pueda retomar su rol en la organización, el experto Ramón Celaya no se mostró demasiado convencido de esas posibilidades. La rivalidad interna es muy fuerte. Hay muchísima gente dentro de la organización criminal que está pugnando y peleando por el control del grupo. De tal manera que yo creo que hoy, de salir libre el Menchito, pronto, pues yo no le veo posibilidades de que pueda realmente encabezar o heredar el poder del padre. La condena del príncipe narco de seguro afectará a todo el ecosistema criminal mexicano. Ningún titán cae sin causar desastres. Lo cierto es que el destino del cártel Jalisco Nueva Generación pende de un hilo, pero la guerra entre cárteles por el liderazgo promete perpetuar la violencia que aterroriza a México hace décadas. Conclusiones. La condena a Rubén Oseguera González es un momento bisagra en la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Es un combate en conjunto del cual participan Estados Unidos y México para eliminar a una de las amenazas más grandes a la seguridad mundial. Pero más allá de esa victoria, las autoridades tienen bien en claro que golpear a la bestia puede tener un precio muy alto. La criatura sedienta de sangre puede cobrar venganza, y como suele ocurrir al hablar de narcos, es la población civil la que se lleva la peor parte. Las preguntas que resuenan siguen siendo las mismas. ¿Responderá el cártel con una venganza brutal contra sus enemigos o se desmoronará en una guerra interna por el trono de El Mencho? La lucha contra el narco no termina aquí. ¿Qué puede detener a una bestia herida como el CJNG? La respuesta, como los disparos en la noche, resuena en el silencio. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido referido al cártel Jalisco Nueva Generación, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. De esa manera estarás al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.